Hola jóvenes, ahora vamos a la clase número 4, donde veremos el tema de simetría de una gráfica. Y pues bueno, vamos a empezar primero con qué es la simetría. La simetría es la correspondencia exacta de la disposición regular de las partes o puntos de una figura o cuerpo, ¿vale? O sea, estas van en relación con el centro, el eje o en un plano, ¿vale? Pero bueno, se supone que ustedes simetría ya lo tuvieron que haber visto en cursos anteriores, pero vamos a poner unos ejemplos para ver si los recordamos. Vamos a compartir. Bueno, como podemos observar aquí, tenemos unos ejemplos de simetría. En este caso tenemos varias figuras donde nos los representan. Primero tenemos una pequeña carita que si nosotros la partimos por la mitad y la doblamos, esta va a tener una simetría, o sea que van a coincidir las dos sin variar, ¿vale? Lo mismo pasa en el ejemplo aquí de la flecha. Si nosotros la partimos a la mitad de forma horizontal y la doblamos, van a ser simétricas. Claro que, ¿qué pasaría si yo la divido en forma vertical? Pues ya no sería simétrica porque no coincidirían entre ellas. Lo mismo pasa con esta, que si la dividimos horizontalmente y la doblamos, obtenemos una simetría. Este es otro ejemplo igual. En esta acá nos están enseñando unos desenlaces de unos átomos y si los partimos a la mitad, obtenemos lo mismo. Igual el corazón y la A, ¿vale? Pero recuerden, esta parte en la que estamos dividiendo es el eje de simetría. Lo que quiere decir aquí es que cada uno de estos ejemplos solamente tiene un eje de simetría, o sea que solamente por un lado que yo la parta, va a coincidir con el otro. Si yo la parto de otro determinado lugar, pues ya no va a coincidir. Y, por ejemplo, y dirán que por qué el círculo no, bueno, porque estamos hablando de una carita que tiene un ojo acá y la boca. Si yo la parto a la mitad y la doblo, pues no va a coincidir el ojo con el ojo, sino que va a coincidir con la boca y entonces ya no sería simétrico. Vamos a ver un ejemplo más que tenemos acá. Dice, ejes de simetría, que es lo que les explicaba ahorita. Cuando un cuerpo o una figura no tiene ningún eje de simetría, quiere decir que es asimétrico, o sea, no tiene ninguna coincidencia. Si yo parto este a la mitad y la doblo, del lado vertical, no coincide. Si la corto del lado horizontal, tampoco, o cruzado, tampoco va a coincidir, ¿vale? En este caso, tenemos este triángulo que tiene un eje de simetría, como les explicaba arriba. Si yo lo doblo a la mitad en forma vertical y lo doblo, van a coincidir, pero no tiene ningún otro. Si lo doblo horizontal no tiene o cruzado. En cambio, este cuadrado tiene cuatro ejes de simetría, porque si yo lo parto por la mitad horizontal, perdón, verticalmente y lo doblo, van a coincidir. Si yo lo parto a la mitad horizontalmente, coincide. Y si lo parto cruzado en cualquiera de las dos direcciones y los doblo, también van a coincidir. Entonces, esta figura tiene cuatro ejes de simetría y existen muchas otras más de las cuales pueden buscar ejemplos, chicos. Yo les estoy poniendo nada más unos para que se den a entender y lo comprendan de una manera más sencilla. Ahora, pasamos a lo siguiente que sería encontrar la simetría en lugares geométricos. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, en este caso pues varía con respecto a qué lo queremos buscar. Puede ser con respecto al eje de X, puede ser con respecto a lo que es Y o puede ser con respecto al origen, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver ahorita es cómo buscar la simetría con respecto a X. Y para ello existe una cierta regla que se las voy a poner aquí en pantalla. Permítanme. Bueno, tenemos aquí la pizarra y esta sería la que les estoy poniendo a continuación. Vamos a expandirlo un poco. Dice, una ecuación es simétrica con respecto al eje X si la ecuación no se altera al sustituir el valor de Y por el de menos Y. Es decir, si por cada punto, me equivoqué ahí, perdón, por cada punto Px, Y que le pertenezca, también le pertenecerá el punto de Px, menos Y. O sea, quiere decir que si yo tengo una ecuación, por ejemplo, y yo les estoy diciendo que esa ecuación es simétrica, ¿ustedes cómo pueden determinar que así es? Bueno,
que cuando yo a esa ecuación le cambio la y por un menos y, no va a alterar la fórmula y al final me va a dar exactamente lo mismo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en un ejemplo. Tenemos la siguiente fórmula. Vamos a poner ejemplo. Que es y elevado al cuadrado. Ya les he explicado en videos anteriores que cuando yo pongo este símbolo, estoy refiriéndome al cuadrado o a un exponente, ya que en lo que es esta herramienta yo no puedo poner el exponente en pequeño en la parte de aquí arriba del 2, de la y, perdón. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan presente. Y elevado al cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Bueno, este es mi ejemplo. Y me están diciendo que esta ecuación es una fórmula, es una ecuación simétrica. Pero tú dirás, ¿y yo cómo compruebo que realmente lo es? Bueno, pues de la siguiente manera. Siguiendo exactamente el orden que nos está diciendo en la parte de acá arriba, la regla. En este caso me está diciendo que yo de una fórmula sustituya el valor de y positivo por un menos y, no alteraría nada. Entonces vamos a comprobar si es cierto. Entonces tenemos aquí el y positivo, lo vamos a cambiar por un menos y, que está elevado al cuadrado, menos 3x más 2 es igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a comprobar si esto es cierto. Tenemos menos y al cuadrado. Si yo hago esta operación de menos y al cuadrado, me va a dar lo siguiente. Y elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, cambió de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo hiciera menos y por menos y. Entonces, si yo hago esta operación, sabremos que es menos por menos me va a dar más, que no se pone, ya lo saben, y y por y es y al cuadrado, ¿vale? Es por eso que en esta parte donde yo hice esta operación me dio del lado positivo, de signo positivo. Entonces, seguimos con la operación. Menos 3x más 2 es igual a 0. Si se dan cuenta, la regla que tenemos acá arriba se cumplió, ya que no importó que yo le haya sustituido a este ejemplo, a esta fórmula, el y positivo por una y negativa, ya que al final me va a dar la misma fórmula y no la va a modificar en nada. Yo al resolver esta ecuación, esta parte de la ecuación, pues pudimos darnos cuenta que regresa a lo mismo que es esto. Entonces, así es como nosotros nos damos cuenta que realmente esa fórmula que nos están dando sí es simétrica. Esto con respecto al eje de X, ¿vale? Porque en la regla nos está diciendo que cuando es respecto a X, tenemos que cambiar la Y por menos Y, ¿va? Entonces, ya viendo este ejemplo, no está complicado. Si se les llegan a poner otra fórmula y que les digan, compruébame que esta fórmula es simétrica, pues tienen que ser exactamente lo mismo. Cambiar la y positiva de la fórmula por una y negativa y resolver lo mismo que hicimos acá, ¿va? Ahora, vamos a ver qué pasa ahora con respecto al eje de y, ¿vale? ¿Cómo voy a comprobar que una fórmula es simétrica con respecto al eje de y? Entonces, cambiamos. Vamos a poner la regla, que es exactamente la misma, solamente cambian los valores, en este caso de lo que es x a y. Lo ponemos. Voy a copiar la misma para cambiar nada más los datos, chicos. Ok, entonces ya tenemos aquí una ecuación simétrica con respecto al eje y, ahora ya no es x, ahora es y, si la ecuación no se altera al sustituir el valor de x por el de menos x, es decir,
si para cada punto de XY que le pertenezca, también le pertenecerá un punto con menos XY. ¿Va? Entonces, igual, vamos a ver un ejemplo que es exactamente lo mismo, solamente alternamos que ahora ya no va a ser la Y la que vamos a cambiar, sino la X. Y tenemos aquí una fórmula que nos está dando, vamos a poner ejemplo, y la fórmula es la siguiente, es 5y elevado al cuadrado, perdón, esta no es, estoy confundiendo, y es igual a menos 4x elevado al cuadrado más 2. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula. Y nos está diciendo que esta fórmula es simétrica. Entonces, ¿yo cómo voy a comprobar que eso es cierto? Haciendo lo mismo. Vamos a sustituir ahora nuestra x positiva de la fórmula que está acá por una menos x, ¿vale? Ponemos y es igual a menos 4, paréntesis, pongo ahora menos x elevado al cuadrado más 2. Y lo mismo que hace rato ponemos y es igual a menos 4, resolvemos esta parte, menos x al cuadrado nos va a dar x al cuadrado. Y ya les expliqué lo mismo hace rato. ¿Por qué? Porque es como si yo multiplicara menos x por menos x. Menos por menos me va a dar más y x por x me va a dar x al cuadrado. Más 2. Y si se dan cuenta, lo mismo. Aunque nosotros cambiamos el valor de x por menos x, al final nos sigue dando la misma ecuación, la misma fórmula. Entonces, no alteran nada. Y eso me comprueba que la fórmula que me están dando sí es simétrica. ¿Vale? Si se dan cuenta, acá tenemos en esta gráfica el ejemplo de cuando hay una simetría en X. En este caso, si se dan cuenta, la simetría pasa entre el 5, ¿vale? Entonces, esta se está cumpliendo la simetría. ¿Y qué pasa cuando tenemos la simetría en Y? Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Cumple la simetría tanto el 15, en la parte del 15, ¿vale? Son completamente iguales. Bueno, está muy sencillo esta parte, no hay complicaciones. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les estoy pidiendo tener la simetría con respecto a lo que es el origen? Ya sabemos que el origen, como ya lo vimos en la clase 1, es la parte media del plano, que en este caso se representa con el número 0. Eso aunado a las rectas numéricas que se encuentran en él. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Muy sencillo. Voy a ponerle la regla también, ya que esta varía un poco, de el cómo obtener o saber qué es un eje simétrico, ¿vale? Entonces, esperen, me voy a compartir. Vamos a borrar esta parte. Y ponemos. Aquí nos dice la regla. Dice, para saber si una gráfica es simétrica con respecto al origen, si al pasar por cada punto, en este caso X y Y, también lo estará pasando el punto menos X y menos Y. Y vamos a ver cómo es esto en un ejemplo. Tenemos una fórmula, por ejemplo, nos están dando la fórmula X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado menos 25. Bueno, entonces, nos está dando esta fórmula y nos está diciendo que es simétrica con respecto al origen. ¿Yo cómo voy a determinar esto? Bueno, quiere decir que esta fórmula, si yo la sustituyo los valores de X y de Y por valores negativos, al final de cuentas me van a terminar dando lo mismo, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, vamos a determinar si esto es cierto, si esto es verdad. Okay. Tenemos acá X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado menos 25
Quiere decir, conforme a la regla, que sería lo mismo si yo pongo los valores en negativo. Entonces vamos a ponerlos. Menos x elevado al cuadrado más menos y elevado al cuadrado menos 25. Quiere decir que estas dos son exactamente lo mismo y vamos a determinarlo ahorita. Entonces pasamos, esto pasaría exactamente igual. Vamos a copiarlo. Y vamos a resolver esta parte como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Menos x al cuadrado sería menos x por menos x, me va a dar x positivo elevado al cuadrado, más menos y por menos y, o menos y elevado al cuadrado, me va a dar a y positivo elevado al cuadrado menos 25. Y si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que esto. No importó que yo le haya cambiado los valores de x y de y a negativos, a fin de cuentas siempre termina regresando a lo mismo. Entonces quiere decir que esta fórmula es simétrica, ¿vale? Con el origen o simétrico respecto al origen. Pero bueno, este es un ejemplo con una fórmula muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa si yo a los valores de x y de y les pongo un número? Pues vamos a resolverlo, vamos a hacerlo así. Entonces, supongamos que yo les digo que x, vamos a ponerlo aquí, que x es igual a 3 y que y va a ser igual a 4. Vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a sustituir las x por el número que tengo acá y las y por el número que tengo acá. Entonces, con respecto a mi fórmula, vamos a hacerlo. Voy a borrar porque ya no me deja seguir escribiendo encima. Vamos a poner ejemplo. La fórmula era x cuadrada, x elevado al cuadrado, más y elevado al cuadrado menos 25. Ok, entonces teniendo la fórmula vamos a sustituir para poder resolver el problema. Hacemos la sustitución y nos quedaría de la siguiente manera. En lugar de poner x, ahora voy a poner el valor que sería 3. Pongo paréntesis 3 porque está elevado al cuadrado, más paréntesis 4 elevado al cuadrado menos 25. Y con respecto a lo que es la simetría, sabemos que si yo pongo estos valores en negativo, me tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a ponerlos de una vez. Pondría yo en lugar de 3 positivo, que sería la x, voy a ponerlo en negativo. Sería menos 3 elevado al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado menos 25. Voy a hacer un poco más grande esto para que no se mueva. Ok, menos 25. Entonces, quiere decir que si yo al realizar las operaciones me tiene que dar exactamente lo mismo y se tiene que llegar al punto de origen. En este caso sabemos que origen es 0. Entonces nos tiene que dar el valor de 0 en los dos lados. Si esto coincide, quiere decir que esta fórmula sí tiene simetría con respecto al origen, ¿va? Entonces vamos a ir resolviendo para ver cómo nos queda. 3 elevado al cuadrado nos quedaría como 9 porque 3 por 3, 9. Más 4 elevado al cuadrado es 16. 4 por 4, 16, ¿vale? Menos 25. Esto es igual y ahora vamos a resolverlo del otro lado. Menos 3 elevado al cuadrado nos quedaría exactamente como 9. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3, vamos a hacerlo acá. Tenemos menos 3, lo multiplicamos por menos 3. Vamos a ver, menos por menos es igual a más, no se pone, y 3 por 3 es 9, ¿vale? Por eso es que nos queda 9 a pesar de que es negativo. ¿Va? A ver, esperen chicos un poquito, que está pasando el del pan.
Pero bueno, esperamos no se interfiera tanto. Entonces obtuvimos 9. Más, vamos a ver lo que sigue ahora. Acá era un 2. Vamos a ver. Tengo 4 elevado al cuadrado sería menos 4 por menos 4 me va a dar a 16 positivo, porque menos por menos, más, ¿vale? Lo mismo que acabamos de explicar. Menos 25. Entonces, si se dan cuenta, nos quedó exactamente lo mismo. 9 más 16 menos 25 igual a 9 más 16, 25. Entonces, si resolvemos lo que tenemos acá, nos quedaría de la siguiente manera. 9 más 16 es igual a 25. Menos 25 nos va a dar 0. Y esto es igual a 9 más 16, 25 menos 25, 0. Y entonces, si se dan cuenta, ya obtuvimos lo que les dije hace rato, que si los valores nos daban 0 en los dos lados, porque es respecto al origen, que es 0, quiere decir que va a estar bien. Entonces, aunque yo haya cambiado los valores positivos de la X y de la Y a negativos, resultó dándome siempre exactamente lo mismo. Entonces, aquí es como nosotros determinamos que realmente esta es una fórmula simétrica con respecto al origen, chicos, ¿vale? Entonces, no está nada complicado. Si les ponen ejercicios, realmente tienen que determinar nada más estas 3 reglas que les puse en cuando es respecto a X, cuando es respecto a Y y cuando es respecto al origen, ¿va? Pueden verificarlo las veces que ustedes quieran y verán que les va a dar un resultado correcto. Y pues eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos seguimos hablando y cualquier duda ya saben que me lo pueden hacer saber me lo pueden hacer llegar por cualquier medio. Cuídense.